hoy continuaremos analizando el juicio contencioso administrativo. Como ya habíamos previamente destacado, la demanda se tendrá que presentar durante los 30 días hábiles después de notificado el crédito fiscal o, en su caso, notificado la resolución del recurso de revocación. Una vez que se presenta ante la oficialidad de partes del tribunal, quien le va a dar continuidad será el magistrado instructor, que ya vimos que será el encargado de admitir la demanda, admitir pruebas, incluso de presentar el proyecto que será discusión de la sala completa, que está conformada por 3 magistrados que ya habíamos previamente visto. Una vez que se presenta la demanda ante el tribunal, analizará todos los elementos del artículo 14. Recuerden que el artículo 14 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo establece lo que debe de contener, entre las cuales destaca el nombre, el domicilio, el registro federal de contribuyentes, el domicilio fiscal, el domicilio para recibir notificaciones, la resolución que se impugna, las autoridades responsables, los hechos que dan motivo a la demanda, las pruebas que ofrezcan, los conceptos de impugnación, el nombre y domicilio de los terceros interesados, y lo que habíamos dicho por último era lo que se pide o las pretensiones, lo que en otra materia conoceríamos como pretensiones. Una vez que se presenta, el magistrado instructor requerirá, en el supuesto de que alguno de esos casos falte. Si llegara a faltar los datos, que cuando se omite el nombre del demandante, los datos precisados en las fracciones segunda y sexta del artículo 19, el magistrado instructor desechará automáticamente la demanda. Esto es, si no presento la resolución que se impugna, digo, y cito, únicamente es señalarla, no habla nada de adjuntar, eso viene en el siguiente artículo. Y la sexta, que nos habla de los conceptos de impugnación o de los agravios, automáticamente se desecha, ¿vale? En el supuesto de que se omitan los demás datos, el magistrado instructor requerirá en el término improrrogable de 5 días para que presenten los documentos. En el supuesto de que no lo hagan en tiempo y forma, las pruebas, bueno, en caso de que no se haga en tiempo y forma, se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecida las pruebas según corresponda, ¿sale? Esto es, yo presento mi demanda, pero no presento las pruebas, ya fue. No presento los hechos, digo, aquí se tendría por no presentada la demanda. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esa parte, hay que revisar, incluso el propio tribunal deberá de analizar punto por punto, ¿sale? Eso es en cuanto a la presentación de la demanda. Ahora, ¿qué pasa cuando nos referimos a los documentos que debe anexar la parte actora? En el artículo 15, recuerden que nos establece cuáles serán los documentos a adjuntar de la demanda. Y nos dice que será anexos, bueno, la copia de la demanda para las partes, los documentos con el que se acredite la personalidad, la resolución impugnada, la notificación en el supuesto de que llega a haber una notificación. En el caso de que no la constancia, bueno, ya dijimos que se establecerá los momentos en los cuales o cuando me di a conocer, habíamos tenido un ejercicio por ahí medio interesante, el cuestionario que debe desahogar el perito, en su caso, el interrogatorio que los testigos tengan que contestar y las pruebas que se ofrezcan, ¿sale? ¿Qué pasa si no se anexan alguno de estos documentos? Bueno, la autoridad, nosotros podemos presentar la demanda completa, pero nos puede faltar todos los demás documentos. Podemos presentar la demanda sin anexos, sin constancias, sin los traslados. La autoridad tendrá la obligación de hacernos un requerimiento por única ocasión de 5 días hábiles para que notifique o para que cumplamos con los requisitos. Esto es, anexemos lo que nos está haciendo falta. En el supuesto de que derivado del requerimiento no se presenten los documentos y se traten de documentos que se refieren a las copias o los traslados, los documentos que acrediten la personalidad, el documento en que conste la resolución o en el supuesto de que se impugne la resolución de negativa afecta, esto es el acuse y la constancia, en ese supuesto se tendrá por no presentado. Si se trata de los documentos a los que se refieren las pruebas, esto es, el cuestionario del perito, el interrogatorio de los testigos y las demás pruebas, a eso se tendrá por no ofrecidas. Esto es, tengo la demanda,
pero no tengo con lo cual puedo acreditar. Acuérdense que una máxima del derecho es el que afirma está obligado a probar. Entonces, si hay más aún en la materia, como platicábamos, en esta materia la carga de la prueba recae exclusivamente sobre el contribuyente. Salvo ciertos y determinados casos podrá recaer sobre la autoridad, pero lo tendremos nosotros que originar. Si no se hace de esa manera, automáticamente se tienen por no ofrecidas y podríamos perder la prueba. ¿Sale? Tómenlo en cuenta mucho eso para el ejercicio que están haciendo actualmente. Una vez que ya se presenta la demanda, no hay ningún requerimiento, el magistrado admitirá la demanda. Ya saben, con los supuestos clásicos de admisión, personalidad, interés jurídico, y establecerá los términos para darle vista o para darle traslado a la parte demandada. Esto es, en muchos de los casos, o en su mayoría de los casos, a la autoridad responsable. ¿Sale? La autoridad responsable tendrá 30 días hábiles para responder, para contestar a esa situación. Ahí tenemos que hacer un punto. Estos 30 días hábiles para nuestro ejercicio, jóvenes, no los vamos a tomar. Yo voy a establecer dentro de la plataforma cómo vamos a tomar esos días. Pero bueno, la realidad es presentar en los 30 días hábiles la contestación. ¿Sale? ¿Qué va a tener o qué debe de contener la contestación? Bueno, en la contestación los va a establecer el artículo 19 y una vez que sea admitida, se le dará vista o se le correrá traslado a la contraparte para que responda. Y la contestación debe hacerse en los mismos términos del artículo 14 y 15 de la misma ley. Esto es, debe tener el nombre, en este caso de la autoridad responsable, los documentos con los que se acredite, el domicilio oficial, en este caso no hablamos de un domicilio fiscal, pero el domicilio oficial en el cual debe hacer los conceptos de impugnación, los hechos, las pruebas, todo lo que establece tanto el artículo 14 y como consecuencia el artículo 15. Una vez que el magistrado instructor tenga estos documentos, analizará y si existen herramientas suficientes o elementos suficientes para ampliar la demanda, entiéndase como la ampliación, como conceptos novedosos que la contraparte está presentando en la contestación. Esto es, el ejemplo más sencillo sería este, en la negativa ficta que decíamos, o en la notificación donde desconozco la notificación, pero y desconozco también el acto impugnado, la resolución. En ese supuesto la autoridad nos va a dar a conocer. En la negativa nos va a decir, bueno, yo te dije sí o no por estas razones y esto fue lo que te notifiqué. En ese momento, la autoridad nos dará un término adecuado para hacer la ampliación de la demanda. Este término que establece el artículo 17 de la ley del procedimiento contencioso será de 10 días a partir del notificado del procedimiento. Recuerden que las notificaciones en este caso son específicas, las vamos a ver un poquito más adelante, ya les había explicado, que básicamente serán por boletín jurisdiccional, que es a través de la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y se empiezan a contar a partir del tercer día de que haya sido publicado en el boletín jurisdiccional. Entonces, una vez que se haya admitido la contestación, podrá en los siguientes supuestos haber una ampliación. Fracción primera, artículo 17. Cuando se impugna una negativa ficta, evidentemente esta zona de negativa ficta me dijo que no por la simple inercia de la autoridad, entonces automáticamente refiere una negativa. Por lo tanto, al momento de que me conteste y que le argumente por qué razón estoy mal o cualquier cosa, automáticamente hablamos de una ampliación. Fracción segunda, contra el acto principal del que derive la resolución impugnada de la demanda. ¿Sale? Así como su notificación. Volvemos a lo mismo. Desconocía el acto o hay otra situación que es novedosa que no había previsto yo. Bueno, podría yo ampliar. ¿Sale? Cuando con motivo de la contestación se introduzcan cuestiones que sin violar el párrafo del artículo 22 no sean conocidas por el actor al presentar la demanda. ¿Sale? Lo que les acaba de mencionar.
son situaciones que yo desconozco. ¿Por qué? Simplemente son cuestiones que jamás había retomado en un procedimiento o en una visita domiciliaria o en un ejercicio de las facultades de comprobación. ¿Y a qué se refiere el artículo 22? Dice, en la contestación de la demanda no podrá cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. En caso de la resolución negativa afecta a la autoridad demandada o la facultada para contestar la demanda, expresará los hechos y el derecho en el que se apoya. En la contestación de la demanda o hasta antes del cierre de instrucción, la autoridad demandada podrá hallarse a las prestaciones del demandado, del demandante o revocar la resolución impugnada. En esos supuestos, el contribuyente podría presentar o sin violentar, se podría presentar la ampliación. ¿Sale? Y cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento del asunto, sale, hoy yo quiero plantear el sobreseimiento por las causales que ya previamente habíamos visto, ¿no? Bueno, pues por esa situación yo puedo presentar nuevos argumentos para solicitar que mi dicho continúe o que mi demanda sea o proceda conforme a derecho, ¿vale? Hasta aquí es la contestación de la demanda y la ampliación, ¿sale? La ampliación se presenta bajo los mismos términos que la demanda, ¿sale? Y se va a notificar y el contribuyente tendrá el término de 10 días para contestar lo que su derecho e interés convenga, ¿sale? Una vez que la autoridad tiene esa contestación o tiene la ampliación, nuevamente admitirá al magistrado instructor y le dará vista bajo el mismo término a la contraparte para que responda lo que su derecho e interés convenga, ¿vale? Entonces hagamos una línea del tiempo. 30 días para presentar notificación, para presentar juicio contencioso, admite la demanda del magistrado instructor, después en la admisión, si hay algún tipo de requerimiento, son 5 días, dependiendo de qué requerimiento hablamos, si es en la demanda, en el contenido de la demanda o en los documentos que se deben de anexar. Después de esos 5 días, si cumplimos o si no tuvimos ningún problema, se recorre traslado a la parte demandada y la parte demandada en su momento contestará lo que su derecho e interés convenga. Si hay nuevos conceptos bajo el artículo 17 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso, nos darán 10 días para contestar y para ampliar, y la contraparte tendrá esos mismos 10 días para contestar la ampliación. Hasta aquí es la primera parte de la admisión de la demanda.